Hola a todos, buenas Hola a todos, noches. buenas Buenas noches. Ruelas. Power off. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha con eco? Se escucha bien, doctor. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Allá. Gracias. A ver, esperamos unos 2 minutitos, a ver. Muy bien. Iniciamos entonces. Soy José Ruelas, médico infectólogo del Hospital Rebagliati, y en esta oportunidad vamos a tratar sobre la infección por VIH en sus diferentes estadios, algunos casos clínicos, y vamos a ver desde un inicio los conceptos básicos, la epidemiología, la transmisión, el diagnóstico, su historia natural y prevención. Cualquier pregunta que me hagan, me escriben al chat, por favor, o levantan la mano. Eh,
Históricamente, pues en el año de 1981, en San Francisco y Nueva York se identificaron 5 pacientes varones homosexuales con neumonía intersticial debida a neumocistis. Y se preguntaron por qué este tipo de neumonía, ¿no? Y más adelante pues se llegó a establecer que eran por pacientes con un virus de inmunodeficiencia, ¿no? Ya en el año 82 se emplea el término AIDS, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Y en el año 83 se la describe como síndrome de retroviral, como el virus de la linfadenopatía, en Francia por Montagnier, en el Instituto Pasteur de París. En el año 83, Gallo y colaboradores en Estados Unidos aíslan en pacientes con SIDA y lo denominaron el HTLV-3. Antes que el VIH se descubrió el HTLV y el VIH fue denominado inicialmente HTLV-3, ¿no? Y ya posteriormente en el año 84 demuestran, Robin Weiss demuestra que el HTLV-3 y el virus de la linfadenopatía son el mismo y único virus, que se trata del VIH. Y en el año 85 se aísla el VIH tipo 2 en África Occidental y Central. Pero más antes, al año 81, en el 59, ya filogenéticamente se descubren ya los primeros aislamientos de VIH y se cree que progresivamente ha ido avanzando hasta América Central y después a Estados Unidos. Entonces, biológicamente o filogenéticamente hay 2 tipos de VIH, ¿no? El 1 y 2. El 1 se clasifica en 3 grupos, MNO, y el VIH2 en 8 grupos, A, G y hasta AB, ¿no? Entonces, en nuestro continente, el VIH1 es el más frecuente y dentro de ellos el grupo M, ¿no? Que se subdivide en 11 subtipos, como ven ahí. Entonces, biológicamente se menciona que este virus inicia con la transmisión del virus de la inmunodeficiencia del simio, ¿no? Tanto el grupo M como el grupo N en África Occidental y Central. La estructura, veamos que tiene en su núcleo 2 moléculas de ARN en sentido positivo, donde también está envuelta por la nucleocápside, y vean ustedes que ahí está la zona más activa del virus por las enzimas, ¿no? La proteasa, integrasa, la transcriptasa reversa. Luego de la nucleocápside viene la cápside y la matriz, y la membrana plasmática, donde está conformada por lípidos y proteínas, la GP120 y la GP41, que son glicoproteínas, ¿no? Eh, Igualmente en cuanto al gen, pues vamos a encontrar proteínas estructurales, proteínas reguladoras, proteínas accesorias, ¿no? Lo más resaltante aquí, pues, que aparte del armazón del virus, también pues existen aquellos genes, por ejemplo, en la región POL, ¿no? Donde se van a transcribir todas las enzimas intervinientes en la replicación viral. Por ejemplo, las proteasas, la transcriptasa inversa, la integrasa y así, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el contacto con una persona que tiene el virus, ¿no? Inmediatamente el virus ingresa pues por las secreciones genitales, por ejemplo, en caso que la transmisión sea sexual, y va a emigrar hacia los ganglios linfáticos regionales, en este caso puede ser los ganglios inguinales, ¿no? Y las primeras células en representarse pues van a ser los macrófagos o las células dendríticas, aquellas células macrofágicas que tengan el antígeno CD4 en su superficie. Y posteriormente pues van a
afectar a otros ganglios linfáticos, el sistema endotelial, donde también van a ubicar a los linfocitos TCD4 con sus antígenos CD4, ¿no? Y los van a, eh, a producir su apoptosis, ¿no? Y además existen órganos como el sistema nervioso central que se vuelven santuarios, es decir, que se vuelven reservorios del virus, donde la replicación es muy lenta, ¿no? Muy lenta. Es así que en la célula diana, ya sea el linfocito T o el macrófago, tiene un receptor CD4, como ven en el cursor, y, mm, y también tiene correceptores, ¿no? Un correceptor es el CSR5 y el otro correceptor se llama CXCR4. Entonces hay virus que tienen tropismos por el CSR5, otros que tienen por el CXR4, otros virus que tienen tropismo dual, ¿no? Que pueden trabajar con ambos correceptores y de esta forma se produce la adhesión al linfocito. Entonces, la adhesión al linfocito hace que el virus ingrese a la célula y después la parte más imponente, se podría decir así, es que afecta al núcleo celular. Y de esa forma, pues se hace una infección de por vida, ¿no? Entonces, al principio pueden haber altos índices de replicación, diversidad viral en el curso de infección, y hay una destrucción inicial de células linfocitos TCD4, ¿no? Eh, Este es más o menos el ciclo viral donde ven ustedes, ¿no? Que en la parte inicial, inicialmente pues hay una fusión del virus a través del CD4 y sus correceptores y de las glicoproteínas GP120, ¿no? Donde posteriormente se van a liberar el material genético al citoplasma y en el citoplasma o cerca del núcleo de la célula se va a realizar la transcripción de forma reversa, ¿no? Gracias a la transcriptasa reversa. Posteriormente, el material genético que se ha transcrito se va a integrar al núcleo huésped de la célula huésped para de esta forma producir unas nuevas proteínas posteriormente eh, eh, y de esa forma generar más viriones más adelante. Entonces, el mecanismo de acción de los antirretrovirales tiene que ver en estos niveles, ¿no? En la transcriptasa reversa, a nivel de las integrasas, a nivel de las proteasas o también a nivel de la adhesión del virus hacia la célula, ¿no? Así es entonces que tenemos varios grupos de antirretrovirales, ¿no? Fíjense, análogos de los nucleósidos, que en este caso, en esta columna todos son análogos de la transcriptasa reversa. Lo que está en rojo es lo que son antirretrovirales antiguos, que ya no los usamos actualmente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la sidobudina, la mibudina, entricitabina, tenofovir, dentro de los análogos. Y los no análogos, los más usados son efavirenz, etravirina, por ejemplo. Inhibidores de la fusión, tenemos al enfuvirtide, que son antirretrovirales en forma inyectable, subcutánea. Antagonistas de los correceptores, el maraviroc. Tenemos a los inhibidores de proteasa, que son el lopinavir, datazanavir, darunavir, y estos que están en rojo ya se han dejado de usar. Y los inhibidores de integrasa, que tenemos al valtegravir, dolutegravir, el vitegravir, y nuevas moléculas como el bictegravir o cabotegravir, que se están empleando principalmente en la profilaxis. Entonces, además del VIH, pues existen grandes citopenias, ¿no? Pero aparte del VIH, que caracteriza principalmente por linfocitopenias, pueden deberse también a otras enfermedades, los linfomas, la desnutrición, pacientes inmunodeprimidos por otras causas, la misma tuberculosis, ¿no?
tenemos pacientitos con linfocitopenias, ¿no? Que están en el contexto de un paciente con desnutrición, con tuberculosis, con enfermedades autoinmunes, con síndromes linfoproliferativos. No solo el estadio SIDA produce, ¿no? Linfocitopenia. Y epidemiológicamente, pues, epidemiológicamente en nuestro país, eh, como ven ustedes ahí, esta curva de la línea roja se refiere a los pacientes o a los casos de infección por VIH hasta el 2024. Fíjense ustedes de que en este año se han reportado o notificado 4.921 casos y en estadio SIDA 656. Esto es hasta el 31 de agosto de este año, ¿no? Fíjense también la razón hombre-mujer, ¿no? Hay 3.800 hombres y 1.100 mujeres. Tienen una razón de 3.4. Hay años que fueron la razón de 4, es decir, por cada 4 varones había una mujer infectada por VIH. ¿No? Y esta curva se mantiene, ¿no? Es estacionaria. Igualmente, los casos de SIDA, ¿no? Cuando ya los pacientes llegan tarde al tratamiento o son diagnosticados en forma tardía, pues ya avanzan a estadio SIDA. Y fíjense que la razón también de hombre a mujer es de 3.8 desde el 2024. Entonces, actualmente seguimos teniendo casos en estadio SIDA. Ahora, los casos de infección por VIH y los casos de SIDA según la edad y el año. Fíjense que en el 2024 los grupos etarios más afectados van desde los 20 años hasta los 39 años, ¿no? Y más en varones. Entonces, ese es el grupo más afectado. Obviamente que tenemos casos en niños, tenemos casos en adultos mayores, con reciente diagnóstico de VIH. ¿No? Igualmente los casos de SIDA, los, o sea, es una razón directa, ¿no? Que el mismo grupo etario también llega a más casos de SIDA. Por la vía de transmisión, la vía sexual es la más frecuente, fíjense ustedes ahí, 94%, 92%. ¿No? Después viene a ser la forma vertical, de transmisión vertical, que está en color amarillo, y, y la transmisión parenteral, ¿no? 0.13. Hay notificaciones que no reportan la vía de transmisión, siendo desconocida en casi un 5% o en 6% en casos de infección por VIH en este año. Igualmente, fíjense en estos cuadros de que la población homosexual, aquellas personas, varones que tienen sexo con hombres, ¿no? Son los casos más notorios, ¿no? Y menos frecuentes las relaciones en ambos sexos, ¿no? Eso es en caso de varones. Y en caso de mujeres, las relaciones con hombres, o sea, las relaciones heterosexuales, son más frecuentes de transmisión sexual. En este cuadrito hasta el segundo trimestre de este año, el 2024, fíjense que las trabajadoras sexuales han sido reportadas más casos de VIH, usuario de drogas no inyectables, el sexo masculino es el más afectado, la relación sexual con hombres, como ya lo vimos, igualmente la relación sexual homosexual, ¿no? 1.188 casos, 1.188 por ejemplo. Compartir agujas no tenemos mucha epidemiología de forma parenteral, ¿no? El diagnóstico de VIH reciente y el diagnóstico de VIH años previos, ¿no? Y las coinfecciones, no solamente de TBC, de hepatitis, o también de sífilis, ¿no? Las coinfecciones con sífilis también son frecuentes. Entonces, en conclusión, vemos que los grupos de alto riesgo son las personas homosexuales, bisexuales, usuarios de drogas no endovenosas, bueno, endovenosas más que principalmente en el continente europeo o Estados Unidos, las parejas sexuales
con grupos de riesgo, historias de ITS o el mayor número de parejas sexuales. Igualmente, el riesgo de contraer VIH es 22 veces mayor en hombres que tienen sexo con hombres, en personas que usan inyectables o que se drogan de forma endovenosa, en trabajadoras sexuales o en personas transgénero. Son grupos de riesgo. Entonces, el VIH, pues, tiene una alto riesgo de transmisión por vía sanguínea. Es por eso que ya actualmente se hacen los tamizajes, ¿no? Para donar sangre, ¿no? Y por vía sexual, pues, el coito anal receptivo es, en este caso, la persona que entiende ser receptiva, tiene que tener más riesgo de contagiarse. No solamente de VIH, sino de todas otras ETS, ¿no? Ahora, en la transmisión vertical, los casos más reportados son en el intraparto, donde puede haber un contacto con las secreciones y las mucosas del recién nacido, y lactancia materna o intraútero en otros de 10 a 15%. Fíjense que cuando una gestante es diagnosticada al inicio de la gestación, o quizás cuando ya es una paciente VIH que ha planificado su gestación, tienen una carga viral más controlada, más baja, y tienen un riesgo de transmisión prácticamente menor al 1% o menor al 5% en este caso. Pero a medida que una gestante es diagnosticada reciente en el parto, ¿no? Tiene un alto riesgo de transmisión, fíjense que esta transmisión también aumenta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las factores de riesgo en la transmisión intraparto? Una gestante recién diagnosticada de VIH que tiene carga viral alta en sangre, en secreción materna, una rotura prematura de membranas, un parto prematuro, que tenga concomitantemente infecciones genitales u otro tipo de infecciones de transmisión sexual, corionianitis, intervenciones invasivas, entonces son factores de riesgo para la transmisión intraparto. Ahora, también en cuanto al tamizaje de la gestante, ¿no? A toda gestante se le ofrece en el primer trimestre una prueba rápida o una prueba de VIH, y tiene que ser repetida en el tercer trimestre, ¿no? Estas dos pruebas. Ahora, en cuanto a la pareja, hay casos en los que vemos que la pareja es negativa, ¿no? O mejor dicho, la gestante es positiva, la pareja negativa, o al revés. Entonces acá hablamos de cero discordancia, ¿no? Pareja cero discordante. El diagnóstico de VIH, ¿no? Como vemos ahí, estas imágenes que ven ahí son pruebas rápidas. La C significa control, IB es de VIH y SI es de sífilis. Actualmente contamos con pruebas rápidas duales para sífilis y VIH. Entonces, en la foto del medio, fíjense que es una prueba rápida positiva VIH. En la foto de la derecha, es un control positivo. En este caso, el paciente no tiene ni VIH ni sífilis. Y en la foto que está abajo, de forma horizontal, ahí tiene coinfección de sífilis y de VIH, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los conceptos de caso de VIH? Mencionan que pueden ser dos pruebas rápidas, según la norma técnica del Ministerio de Salud, una prueba rápida de detección de VIH y otra prueba de antígenos y anticuerpos de cuarta generación, que puede ser una lisa o quimioluminiscencia. Una prueba rápida y una lisa para VIH, o también puede ser una prueba rápida y una prueba confirmatoria. La que más usamos es el Immunoblot o Western blot, ¿no? Western blot. Entonces, el día cero es el contacto o contacto sexual, por ejemplo, y a los 10 días recién se está empezando a elevar las partículas virales en plasma, al día 10, al día 14. Entonces, si uno quisiera diagnosticar el VIH en estos días, tendría que pedir un análisis de PCR, de reacción de cadena polimerasa, para ver los virus, la carga viral. Y a medida que pasa el tiempo,
se van expresando los antígenos, en este caso el antígeno P24 al día 14, y recién a partir de la tercera semana se van expresando los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos. Actualmente las pruebas de cuarta generación incluyen antígenos y anticuerpos. Es por eso que los ELISAs o las quimio o las ELISAs de cuarta generación nos pueden ayudar a diagnosticar a la segunda semana de VIH. Entonces, hay pruebas rápidas de anticuerpos, pruebas rápidas de antígeno anticuerpos, ELISAs de tercera generación, ELISAs de cuarta generación, ¿no? Y actualmente, pues, hay otro método que es la quimioluminiscencia. No está en este cuadro, es la quimioluminiscencia que también detecta antígenos y anticuerpos. Y las pruebas confirmatorias que venían a ser la inmunofluorescencia, el Western blot o inmunoblot. Entonces, la historia natural, el día, el día cero, que está acá en el cursor, ¿no? Hay el contacto o la exposición sexual, y se eleva la carga viral. ¿Mm? Y como hay incremento de carga viral, también hay una destrucción importante de linfocitos TCD4, ¿no? Entonces hay una destrucción masiva de CD4 y con el pasar de las semanas se van a recuperar parcialmente y entrar en una fase estacionaria. Igualmente la carga viral baja a una fase estacionaria y ya en la fase avanzada, pues nuevamente se eleva la carga viral y los linfocitos TCD4 ya disminuyen, ¿no? Entonces, aquí hablamos ya de un estadio SIDA, ¿no? Según CDC, en el año 93, ha establecido categorías según las enfermedades y el conteo de CD4. Vean ustedes que un conteo de CD4 menor a 200 células por microlitro, que se realiza, por ejemplo, por citometría de flujo, que es otro método, ¿no? Un método, ya se cataloga como estadio SIDA. El estadio 2 es de 200 a 500 células y el estadio 1 de 500, mayor a 500 células. Y hay enfermedades o presentaciones clínicas que categorizan a los pacientes en A, B o C, ¿no? Entonces, la categoría C, estadio SIDA, y el conteo CD4 menor a 200, estadio SIDA. Puede haber un paciente así con un síndrome retroviral agudo con linfocitos menores a 200, sí puede haber, cuando la destrucción es supermasiva, ¿no? Puede haber. Entonces, acá están las enfermedades. Los pacientes con infección aguda o un síndrome retroviral agudo, o pacientes sin síntomas, o pacientes con linfonomatía generalizada persistente corresponden al estadio A según el CDC. Y fíjense acá las enfermedades en estadio C, ¿no? Tuberculosis pulmonar, neumonía por neumocistis, criptococosis, toxoplasmosis, enfermedad por micobacterias atípicas, retinitis por citomegalovirus, candidiasis esofágica traqueado-bronquial, encefalopatía, VIH, leucoencefalopatía multifocal progresiva, criptosporidiasis crónica, isosporiasis, úlceras mucosas o cutáneas herpéticas crónicas, neumonía recurrente, bacteriemia por salmonela, sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin, que el cáncer cérvico-uterino invasor. Todas estas enfermedades definen al paciente en estadio SIDA, independientemente de sus linfocitos TCD4. ¿Sí? Como más adelante vamos a ver algunos casos clínicos. Pero hay pacientes que están en un estadio B, ¿no? Que están en estas enfermedades. Ahora, otra clasificación o estadificación clínica es de la OMS. Vean ustedes ahí estadio clínico 1, estadio clínico 2. En el estadio clínico 4 es algo semejante al estadio 3 del CDC. Entonces, un paciente
con VIH en estadio SIDA es aquel que tiene linfocitos TCD4 menor a 200 y que tenga alguna de las enfermedades del estadio clínico 3 o 4, ¿no? Por ejemplo, en estadio clínico 3 está la pérdida grave de peso, más del 10%, lo que conocemos como un síndrome consultivo, ¿no? Diarrea crónica mayor a un mes, fiebre persistente idiopática, leucoplasia oral vellosa, tuberculosis pulmonar, infecciones recurrentes, neumonía, empiema, meningitis, bacteriemia, por ejemplo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Muy bien. O escriben al chat, por favor. Todo claro, doctor. Listo. Entonces, ahí, eh, entonces esta es una clasificación de la OMS y de acuerdo pues al órgano afectado, hay gérmenes o bacterias, hongos o virus más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los ojos, estamos hablando de un paciente en estadio SIDA, por lo que vemos acá, el citomegalovirus, ¿no? Puede haber retinitis por citomegalovirus, toxoplasmosis ocular. En cerebro, pues hay TBC, criptococo, toxoplasmosis, ¿no? Por ejemplo. En la boca y garganta, que es frecuente observar la candidiasis, la leucoplasia oral vellosa, el herpes, ¿no? Herpes. En pulmones, neumocistosis, tuberculosis. En piel, pues puede haber herpes, puede haber y criptococosis, así, ¿no? Y así, más o menos. Entonces, cuando este pacientito se contagió el día cero, ¿no? Los síntomas aparecen en días, más o menos en un promedio de 14 días, ¿no? Esta severidad es variable, la sintomatología también es variable, uno inclusive sospecha de un resfriado o de o lo que hemos tenido pues en tiempos de verano, pues el dengue también se puede presentar, algo semejante, ¿no? Sí. Igualmente la mononucleosis infecciosa, ¿no? Entonces, cómo vienen estos pacientitos con una infección aguda? Vienen con fiebre, linfonopatías, faringitis, rash, maculopapular, úlceras mucocutáneas. Algunos vienen con artralgias, otros vienen con Muget. Y lo que vemos con relativa frecuencia son los síntomas neurológicos, principalmente aquellos pacientes con meningitis aséptica. ¿Qué quiere decir eso? Le hacemos una punción lumbar y el cual es aparentemente normal, donde no hay células de linfocitos TCD4, o no se identifican virus, no se identifican bacterias, es negativo para hongos, ¿no? En este caso que no identificamos algún agente frecuente, TBC, cripto o alguna bacteria, lo catalogamos como una meningitis aséptica. Y es relativamente frecuente que pacientes vengan con este cuadro clínico de un síndrome retroviral agudo. Y entonces, el diagnóstico diferencial, en la sífilis también hay rash, también hay lesiones en piel, ¿no? En la infección por Epstein-Barr, los niños o adolescentes pues sufren, ¿no? Estas infecciones prolongadas por Epstein-Barr con fiebre persistente, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Citomegalovirus igualmente, toxoplasmosis, fiebre tifoidea, así, ¿no? Que son diagnósticos diferenciales del síndrome retroviral agudo. Entonces, la mayoría de pacientes, un 80 a 85%, progresan de forma típica, entre comillas, es decir, que desde que se infectan hasta el estadio SIDA pasan 7 a 10 años. Obviamente son pacientes que no han tomado tratamiento antirretroviral, ¿no? Algunos progresan más rápidamente, en 3 o menos años, 10 a 15%. Algunos son más lentos todavía, más de 10 años, y algunos no progresan, es decir, que son controladores. Quizás hayan escuchado en las noticias que algunos pacientes niños en África o personas adultas tienen una carga viral indetectable,
que tienen unos linfocitos adecuados y que controlan la replicación del, o sea, su mismo organismo controla la replicación viral del VIH. Entonces, estos son pacientes no progresores a largo plazo. Y de estos pacientes también tenemos. Son pocos, pero están ahí. Acá dice que una carga viral mayor a 100.000 copias tiene alto riesgo de progresión rápida. Y sí, hay pacientes así, 100.000 copias, 500.000 copias, 1.000.000 de copias, ¿no? Que son diagnosticados inicialmente. Bueno, estos son algunos exámenes a un paciente nuevo, donde obviamente hay que hacer su historia clínica, su evaluación física, pedirle sus exámenes laboratoriales, por ejemplo, está el conteo de CD4, la carga viral, el hemograma, un perfil hepático, un perfil bioquímico renal, una radiografía de tórax, una vaciloscopía en esputo o del órgano que se sospeche de tuberculosis, marcadores de hepatitis B, hepatitis C, de sífilis, ¿no? De HTLV, que es otro retrovirus, el HTLV. Y bueno, el HLA, es el HLA-B5701, eh, este marcador nos ayuda a ver si el paciente puede hacer alergia a algún antirretroviral, por ejemplo, el abacavir, ¿no? Entonces, ¿cómo así los linfocitos TCD4? Normalmente nosotros tenemos un parámetro de 500 a 1500 linfocitos TCD4, ese es el parámetro. Entonces hay que medir el linfocito TCD4 inicialmente, ¿no? Ahora, los pacientes que son diagnosticados en estadio SIDA, pues vienen con CD4 menor a 200. Y pueden tener 10 CD4, 50 CD4 y así, ¿no? Entonces ellos tienen un pronóstico más pobre. Y se espera que, en general, un paciente VIH aumente los linfocitos de 100 a 150 células al año, ¿no? La variabilidad va de 500 células o de 100 a 200, ¿no? Igualmente la carga viral, hay que también tomar una carga viral basal del paciente antes de iniciar el tratamiento antirretroviral y se controla, o quiere decir que el paciente se vuelve indetectable, es decir, que el examen no pueda detectar el virus en 6 a 12 meses. En 6 meses, si un paciente logra una supresión viral en 6 meses, quiere decir que ya está controlado, ¿no? Algunos antirretrovirales son muy potentes y pueden hacer que la carga viral sea indetectable a las 2 a 8 semanas de inicio del tratamiento. Entonces, acá vamos a ver unos casos clínicos rápidamente. Este es un pacientito varón, primo infectado de VIH, que acude a la emergencia por que no moviliza el hemicuerpo derecho. O sea, hay una focalización, ¿no? Focalización del hemicuerpo derecho. No recibe tratamiento antirretroviral, no toma profilaxis. Es un diagnóstico reciente de VIH. Y vean ustedes en el fondo de ojo, hay una afección macular extensa. Esta imagen es de sal y pimienta. Ese es un término típico de una enfermedad infecciosa, ¿no? En sal y pimienta en el fondo de ojo. ¿Qué más tiene? Tiene estas lesiones en el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Izquierdo, donde se ven lesiones redondeadas con un anillo, ¿no? Y captador de contraste. Esta imagen de acá es con contraste de la derecha y la imagen de la izquierda es sin contraste. Pero fíjense la desviación de los ventrículos, la desviación de la línea media es irregular, ¿no? Entonces, como está afectado el hemisferio izquierdo, pues obviamente tiene un compromiso del hemicuerpo derecho. Ante esta posibilidad o ante esta evidencia que hay focalización, la punción lumbar no está recomendada, ¿no? Por el riesgo de herniación o enclavamiento.
Entonces, cuando un pacientito nuevo, VIH, llega con signos de focalización y vemos estas imágenes, lo que nos llama a la mente es la toxoplasmosis cerebral, ¿no? Es relativamente frecuente, ¿no? Toxoplasmosis cerebral. Entonces, el toxoplasma gondii, uno se contagia pues, por la ingestión de carne contaminada o mal cocida, por la ingestión de los zooquistes, ¿no? O también puede ser en los animales, en las heces de los animales, ahí. Y tiene un tropismo por el sistema nervioso central. También puede haber neumonitis por toxoplasma, pero más frecuente en pacientes VIH es la afección cerebral, ¿no? Y el mayor riesgo se da en pacientes en estadio SIDA, ¿no? Conteos de CD4 menor a 50. Eh, Se pueden pedir anticuerpos para evaluar anticuerpos IgG o IgM, ¿no? Inclusive una resonancia para mejorar las imágenes. Pero aquí el diagnóstico es, en el contexto de VIH, el diagnóstico principalmente lo hacemos con imágenes. Ahora, puede hacerse biopsia cerebral, también se podría hacer biopsia cerebral, ¿no? Pero no es una práctica habitual que hacemos. El tratamiento empírico lo hacemos con sulfametoxazol trimethoprim. El sulfametoxazol calculamos en base al trimethoprim, la dosis, 10 miligramos. Con esa dosis trabajamos. Ujú. Ahora, este es otro casito donde es un paciente varón de 34 años. En este caso ya no tiene focalización, pero sí tiene náuseas, vómitos, cefalea intensa, debilidad de miembros inferiores, está somnoliento, hiporéxico, ¿no? Y tiene 3 semanas de enfermedad, ¿no? Es un paciente con una clínica neurológica, con 3 semanas, obviamente es un paciente de VIH, reciente diagnóstico, y pues las presentaciones clínicas de meningitis en los pacientes VIH son atípicas, ¿no? Ustedes habrán leído pues en la literatura pues los signos meningos, ¿no? Que un paciente con meningitis tiene fiebre, tiene cefalea, tiene signos meningios, tiene rigidez de nuca. Eso es lo que también vemos. Pero en el paciente de VIH esto sale de contexto y se presentan formas atípicas. Por ejemplo, el hecho de solo tener cefalea intensa en el contexto de VIH ya podría ser un síntoma de una meningitis. En este caso, la línea media de la tomografía cerebral está, ¿no?, conservada. Bueno, los ventrículos no se ven algo distorsionados y en este caso el paciente tampoco tiene signos de focalización y hacemos una punción lumbar, ¿no? En el examen de la punción lumbar, pues lo que vemos en primer lugar son el examen físico, ¿no? Las características físicas, el color, ¿no? En este caso es incoloro, es ligeramente turbio, pero la característica principal del SR normal es cristal de roca. La glucosa, hay, este es el rango de glucosa, o también se debe hacer una comparación de la glucosa del LSR con la glucosa del líquido cefalorraquídeo, perdón, la glucosa sérica, ¿no? La glucosa sérica. Entonces, se establece una relación. Si es menor al 50% de la glucosa sérica, pues hay hipoglucorraquia, ¿no? En este caso hay hipoglucorraquia, hay proteínas, hiperproteinorraquia leve, porque está mayor a 40, ¿no? Hay leucorraquia también, mayor a 5, o en otros casos mayor a 10, mononucleares 100%. Obviamente en un LCR que es estéril, no se observa virus, digo, no se observan bacterias, no se observan hongos, pero aquí han observado levaduras, ¿no? Tiene tinta china positiva, tiene CryptoTex positivo, entonces son pruebas que nos ayudan para un diagnóstico de una infección por hongos. Y en este caso es el Cryptococcus neoformans, ¿no? Entonces fíjense cómo un pacientito con una clínica neurológica atípica, ¿no?, tiene una meningitis, resulta ser en una meningitis subaguda por Cryptococcus neoformans.
Entonces, la criptococosis, pues, es una micosis sistémica. El criptococo ingresa a los pulmones o su mecanismo de contagio es por vía inhalatoria y la mayoría pueden cursar con neumonitis, pero los pacientes inmunosuprimidos, no solamente VIH, pueden ser trasplantados, inmunológicos, pueden tener criptococosis neoformas. Y también pacientes no VIH que están expuestos a altas cargas fúngicas, es decir, por ejemplo, algunas personas que se dedican al cuidado de estos animales, por ejemplo, ¿no? O que trabajan en la ganadería, ¿no? Y que tienen contacto estrecho con aves, pueden contagiarse de criptococosis y hacer la enfermedad. Esta es la tinta china. La tinta china en este caso está resaltando el polisacárido de la cápsula del criptococo, ¿no? ¿Tiene baja sensibilidad? Sí. ¿Qué tiene mejor sensibilidad? El antígeno sérico criptocócico, ¿no? O el criptolátex, ¿no? Eh, Actualmente ya usamos otros métodos que es el flujo lateral, que tiene más sensibilidad, más del 95%. ¿Puede haber crip- criptococosis en sangre? Sí, también se puede aislar, ¿no? Se puede aislar. Entonces, aparte otra característica que mencionarles al momento de realizar una punción lumbar es la presión de apertura. Normalmente tenemos una presión de apertura máxima de 20, pero en este caso está en 32. Esa es otra característica de la criptococosis, la hipertensión intracraneana, ¿no? Hipertensión. ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay que dar antifúngicos en una primera fase, anfotericina, fluconazol, después hay una fase de consolidación, después una fase de mantenimiento. En conclusión, el tratamiento va de 1 año a 2 años, inicialmente endovenoso y posteriormente ya en vía oral. Este es un fungigrama, así como hay antibiograma para las bacterias, aquí este es un fungigrama para los hongos. Y fíjense que en este caso el pacientito desarrolló resistencia al fluconazol, ¿no? Resistencia al fluconazol. Por lo tanto, este pacientito tuvo una evolución tórpida y mejoró con el inicio de voriconazol, por ejemplo. Este es otro casito de VIH con 4 semanas de tos, expectoración, escasa fiebre, de expectoración escasa, perdón. O sea, es una tos seca prácticamente y fiebre, ¿no? Y el paciente llega con distrés respiratorio severo y en el LAGA hay una hipoxemia severa. Y acá en la placa de tórax se ve un patrón intersticial, ¿no? Entonces hay pacientitos, bueno, obviamente este es un paciente ya en estadio SIDA, ¿no? Han pasado años para que llegue a estadio SIDA, ¿no? Entonces vean ustedes de que es un patrón intersticial en vidrio esmerilado. Entonces, y en el contexto de VIH, el agente más frecuente es el neumocistis. Obviamente que también hay que hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, el citomegalovirus, la influenza, la parainfluenza, el virus sincitial respiratorio. Pero como primera causa está el neumocistis, ¿no? ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Lo podemos hacer con una tinción de Yemsa en el esputo o esputo inducido, ¿no? Donde se ven los trofosoditos, en el lavado bronquial alveolar también. O podemos utilizar técnicas de inmunofluorescencia. El tratamiento de elección es sulfas, ¿no? Sulfamethoxazol, trimethoprim. Igualmente vamos a calcular la dosis en base al trimethoprim. Ahora, en este pacientito que estamos viendo, que tiene hipoxemia severa, o esta neumonía severa, pues ya el PO2 está debajo de 70, y cuando hay esta complicación, se recomienda uso de corticoides. Uso de corticoides, que es un tratamiento adyuvante, ¿no? Para disminuir el proceso inflamatorio a nivel pulmonar, ¿no? ¿Se recupera el paciente? Sí,
la mayoría de casos se recuperan con oxigenoterapia, corticoterapia y sulfamethoxazol trimethoprim. Caso clínico 4 es un paciente también con VIH, reciente diagnóstico, y que viene a la emergencia con 2 meses de evolución por deposiciones líquidas. Consunción, fiebre también puede haber, debilidad generalizada, ¿no? Así. Entonces, muy aparte de las causas bacterianas, o también pueden haber virus, como el citomegalovirus, hay que pensar en algunos parásitos. Y en estos se encuentran las coccidias. Por ejemplo, la Isospora belli, ¿no? Isospora belli, también el Ciclospora cayetanensis, el Cryptosporidium y, y las microsporidias, ¿no? Tanto la isosporiasis como la ciclospora se tratan con sulfamethoxazol trimethoprim, ¿no? Ahora, el diagnóstico, cuando el paciente viene a emergencia, el diagnóstico no es rápido. Entonces, uno puede iniciar tratamiento de forma empírica con sulfamethoxazol y trimethoprim. En caso de encontrarse Cryptosporidium, pues hay que iniciar el tratamiento antirretroviral y la nitazoxanida, ¿no? Como tratamiento alternativo. Así. Entonces, las coccidias son agentes frecuentes en pacientes con diarrea crónica. Este es un casito de una mujer de 60 años que debuta con VIH en el año 2016, fíjense ustedes, con un CD4 en 104, una carga viral de 23.000, y inicia tratamiento antirretroviral con un inhibidor de la transcriptasa reversa. La lamivudina es otro inhibidor. Los tres son inhibidores, pero la bacavir y la lamivudina son no análogos y la nevirapina es un no análogo. Viene viene el 2019, si no más me recuerdo, o el 2019, por 3 meses de enfermedad, 3 meses, cefalea, deposiciones líquidas, dolor epigástrico, 10 días antes del ingreso, aumento de intensidad de cefalea, fiebre, somnolencia y rigidez de nuca. Entonces viene por un cuadro neurológico y gastrointestinal, ¿no? ¿Qué estaba pasando con esta paciente? Había abandonado el tratamiento. 3 meses antes había dejado el tratamiento. Y nuevamente, pues la carga viral aumenta, ¿no? Entonces, en la punción lumbar, vean ustedes que la presión de apertura es de 22, ligeramente elevada. La glicemia en sangre, 100. Cultivo para gérmenes negativo en LCR, vaciloscopía directa, o sea, la tinción para BK negativo. Tinta china y látex negativos. El Gene Expert para tuberculosis negativo, ¿no? Y así. ¿Y qué les llama la atención acá, no? Que la glucosa está baja, ¿no? Menos del 50% de la glucosa sérica baja. Proteínas también altas, mayor a 50. Células también altas, la predominio mononuclear. El lactato, bueno, está bajo. El ADA, que es la adenosíndeaminasa, está en 28. El punto de corte en líquidos cefalorraquídeos de 9. 9, ya es lo que usamos en LCR. Y la tinción Gram no se han visto gérmenes Gram positivos ni Gram negativos. Entonces, en conclusión, esta paciente tiene una meningitis con hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia y pleocitosis mononuclear, ¿no? Una meningitis de de cuántos meses, bueno, de 10 días, ¿no? De síntomas neurológicos. Entonces, es una meningitis subaguda. Y en el contexto de este antecedente de VIH y tuberculosis, pues uno pensaría también en tuberculosis, perdón, pensaría en tuberculosis, pensaría en hongos, pensaría en criptococosis como hongo, por ejemplo, pensaría en bacterias que produzcan meningitis subagudas, no que produzcan meningitis agudas. Listeria, por ejemplo, está como causa de subaguda, ¿no? Sin embargo, pues es negativo para hongos. El G-Expert, que es para tuberculosis, no lo descarta así fehacientemente, ¿no? Entonces, aún podría ser meningitis tuberculosa.
Entonces, en la meningitis tuberculosa, muy raras veces se encuentra un BK directo. Lo que nos ayuda más son las pruebas moleculares, el GeneXpert, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en Mycobacterium tuberculosis? Pues buscar en un pulmón, buscar a nivel intestinal, ¿no? Es, pues por eso que se pueden pedir baciloscopías directas en esputo, en heces, en orina, en líquido cefalorraquídeo. Y vamos a pedir cultivos convencionales en medio sólido o cultivos en medio líquido también, ¿no? Vamos a pedir biopsias, ¿no? Para ver las células granulomatosas o gigantes de Langhans, y así. Entonces, el tratamiento específico que recibió esta paciente fue isoniazida, rifampicina, tambutol, corticoterapia también al ver que es un cuadro de meningitis. Y además de la meningitis, la insuficiencia respiratoria, la pericarditis o el caso de reconstitución inmune, todas estas presentaciones clínicas de tuberculosis se da corticoides, ¿no? Aunque ya salió últimamente un artículo del New England donde no hubo diferencias significativas entre el uso o no de corticoides. Igualmente, pues a todo paciente que va a iniciar el tratamiento anti-TB hay que tomarle exámenes basales de su perfil hepático, pruebas oftalmológicas, de agudeza visual o también de audiometría, ¿no? Audiometría. Y así, los casos clínicos, ya vamos terminando la clase. Entonces, cuando detectamos un pacientito con inmunosupresión menor de 200 células CD4 y que no tiene alguna infección oportunista aparentemente, pues hay que dar profilaxis. Profilaxis para neumocistis, toxoplasmosis y coccidias. Por ejemplo, acá usamos la sulfa, ¿no? Una tableta diaria, todos los días, hasta que el recuento de CD4 suba mayor a 200, por ejemplo. Estas son algunas presentaciones clínicas de herpes, fíjense ustedes. Herpes labial, el herpes confluye y se vuelven lesiones ulcerativas, como acá vemos en el carrillo, en la lengua, en la región del cuerpo del pene, así, ¿no? Y puede haber un herpes diseminado, ¿no? Herpes zóster, que ya afecta algunas raíces dermatológicas, ¿no? O también puede haber un herpes zóster diseminado, ¿no? Herpes zóster. Dermatitis seborreica, que es la manifestación dermatológica más frecuente en el paciente VIH. ¿No? Vean ustedes a nivel de rostro y en tórax, ¿no? Citomegalovirus, que es otro diagnóstico diferencial también en las úlceras orales o en las úlceras intestinales, ya sea a nivel de colon, por ejemplo. El paciente puede venir con sangrado, hemorragia digestiva baja, por ejemplo. Leucoplasia vellosa oral, que son membranas adheridas. Estas membranas no se despegan fácilmente cuando uno quiere manipularlas, ¿no? A diferencia de la cándida, que sí se despega, ¿no? Molusco contagioso, que son lesiones umbilicadas, perladas, que hay que hacer el diagnóstico diferencial con criptococosis, ¿no? Criptococosis, que es la foto de la derecha. Papiloma virus humano, ¿no? Relativamente frecuente en la región anal, en la región genital, ¿no? Es frecuente el cáncer asociado a papiloma. Y la candidiasis, fíjense que es el hongo más frecuente en un estadio B o en un estadio C o en un estadio clínico 3 o 4 de la OMS, en paladar, en lengua, en toda la cavidad oral o en esófago, fíjense, ¿no? Hay una candidiasis esofágica en la foto de abajo. Entonces, la candidiasis esofágica ya nos indican que es un paciente en estadio SIDA, ¿no? Igualmente las picosis profundas, hay diagnósticos diferenciales en la biopsia que nos va a ayudar, ¿no? Que caracterizan como histoplasmosis o criptococosis, ¿no? Estas lesiones en piel. Foliculitis, que es relativamente frecuente por pseudomonas o cocogram positivos. ¿Sí? Y la sífilis es otro diagnóstico diferencial interesante en piel, ¿no? O cuando el paciente tiene lesiones ulcerativas
no dolorosas, ¿no? Ya sea en pene, en región perianal, o en labios mayores o menores, ¿no? O pueden haber también úlceras orales. Y siempre hay que descartar un compromiso neurológico. El paciente VIH con sífilis en meses puede evolucionar a una sífilis terciaria con compromiso neurológico, a diferencia de los pacientes no VIH, ¿no? Que en años evolucionan a un cuadro neurológico. Entonces puede haber descamaciones, úlceras en paladar, placas en el labio superior. Miren estas lesiones eritematosas en palmas, también en plantas, este rash, fíjense tórax abdomen. Entonces, cuando hay compromiso dérmico, hablamos de sífilis secundaria. Y sí es posible el contagio por contacto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de examinar, colocarse guantes. El sarcoma de Kaposi es la neoplasia cutánea más frecuente, ¿no? Asociada al herpes tipo 8, ¿no? Son lesiones violáceas sobreelevadas que no solamente afectan a piel, también puede afectar la cavidad oral, el pulmón, a nivel intestinal. El paciente puede venir con hemoptisis, con hemorragia digestiva baja, y así. Entonces indicadores de SIDA, ¿no? Ya terminando la clase, hablamos un poco de profilaxis, de prevención preexposición. Bueno, lo conocido, el uso de preservativos, la circuncisión, el tratamiento de las ITS y el uso de profilaxis preexposición, ¿no? O el uso de profilaxis postexposición cuando a algún trabajador, por ejemplo, sufre un accidente laboral o lamentablemente sufre una violación, no en este caso otra persona, ¿no? O hay prevención de transmisión vertical también. Y bueno, ¿cómo se hace esta profilaxis preexposición? Hay dos formas de hacerla. Una es de forma diaria, donde se toma de forma diaria el tratamiento en poblaciones de riesgo. Hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, trabajadoras sexuales, parejas serodiscordantes. Serodiscordantes es decir, que una de las parejas es negativa a VIH, ¿no? En estos casos se puede indicar de forma diaria la profilaxis, ¿no? Tenofovir, entecitabina, una tableta diaria. La otra forma es a demanda, cuando en este caso la persona sabe que va a tener un contacto de riesgo sexual o va a estar en una fiesta, ¿no? Con contacto de riesgo sexual. Y aquí la recomendación es tomar 2 a 24 horas antes de la relación, el tratamiento, y una tableta después de las 24 horas y otra segunda toma al- a las 24 horas después. Obviamente que estos pacientes o a los que se va a usar la profilaxis no deben de tener compromiso renal, alergias o hepatitis B, ¿no? Crónica, por ejemplo. Entonces, eh, esas serían la profilaxis preexposición, con dos antirretrovirales, tenofovir y entricitabina, que son análogos de los nucleócidos. Ahora, en una profilaxis post-exposición, donde un paciente o el trabajador sufre un accidente, ahí ya utilizamos el esquema completo de 3 drogas, ¿no? 3 drogas, como un tratamiento antirretroviral convencional. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Doctor, disculpe, ¿ese PREP significa preexposición? Sí, profilaxis Preexposición. preexposición. Sí, sí, así es. Ok. Preexposición. Entonces, estudien los estadios del VIH, ya sea por el CDC o por la OMS, ¿no? Estudien los casos clínicos, eh, la forma de contagio, ¿no? Todo eso les va a venir. Mm.
Y muy importante, pues, un pacientito VIH ya actualmente ya es un paciente crónico, ¿no? Hay pacientes que tienen su familia o forman sus familias, hacen su vida social normal, hacen su vida académica normal, ¿no? Entonces ya no es ningún inconveniente para hacer para sus aspiraciones, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Muy bien. Entonces, todo claro. Eh, estas diapositivas las compartiré a su delegada, que me escriba, por favor. Y ya nos estamos viendo la siguiente semana, el día lunes también, para hablar sobre parasitosis. ¿Listo? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, doctor, a usted. Gracias, Buenas doctor. noches. Doctor, buenas noches.